Bien, entonces, recapitulando un poco el capítulo de la semana anterior respecto a los sistemas fotovoltaicos, como tal, vimos la manera de elegir el centro de energía. Ingeniero Héctor, disculpe ¿Se me que le escucha? corte. Sí se le escucha, pero está intercortado. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que estoy apagando la cámara, ¿ah? Eh, sí, un poco intercortado se escucha. Confirmar, estimados participantes, por favor, cómo se está escuchando también el audio. Tal vez es solo mía. Por favor, confirmar si se está escuchando muy bien o intercortado o solo es mi internet. Por favor, confirmar en el chat del Zoom. Se escucha cortado. Sí, sí, Denme, ingeniero. Sí, ingeniero, le esperamos. No se preocupe. ¿Podría volver a ingresar? Por favor, ingeniero. Le esperamos, no hay problema. ¿hacemos mejor o igual? ¿Podría continuar, Igual. podría continuar hablando, por favor, para poderle verificar? Bueno, ahí leo la que dice que indica igual, igual. A ver. Sí, 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 igual, ingeniero. Genial. ¿Podría salir de la sala y volver a conectarse, por Deme favor? un minuto, si no voy a reiniciar mi modem rápidamente, deme unos 2 minutos. Sí, ingeniero, no hay problema, sí, está bien. Esperemos unos minutos, estimados participantes, para dar inicio a la sesión número 2. La sesión. Bien, como indicaba en la sesión anterior, ya, eh, habíamos visto conceptos esenciales para sistemas fotovoltaicos como tal, y además, respecto al panel, se vio ciertas características que nos permitían poder eh, generar esa selección de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a través de estas fichas técnicas, es poder justo identificar eh, esos criterios establecidos a fin de llevarlos, digamos así, dentro de esta selección que he mencionado, ¿no? Llevarlos a aplicar esta selección. Bien. Entonces, el punto uno es respecto a si el fabricante es categorizado como Tier 1, ¿ya? Si nosotros buscamos, ¿no? Hacemos una googleada, ¿no? Este, proveedores, ¿no? Panel solar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a visualizar cuál es esa lista de los fabricantes, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Fabricantes, por ejemplo, LONGi, Solar, Tongji Solar, Canadian Solar, ¿no? Entonces, la primera ficha técnica evidenciada, Canadian Solar, Tier 1, cumple, ¿correcto? ¿Ya? El segundo punto es básicamente validar que esto tenga una em, certificaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Las certificaciones IEC. Entonces, si seguimos deslizando en la parte inferior, ya vemos que esto en primer lugar es un panel que va entre 430 a 455 watts, ya nos brinda ciertas características adicionales, pero bajo el enfoque de los criterios mencionados, entonces el producto está certificado bajo la norma IEC 61215 y la IEC 61730.
¿no? Que eran justo las dos normativas esenciales, junto con la UL, que podían definir que este producto sí es de calidad, ¿no? Si ya encontramos una norma adicional, que era la que mencionábamos para costas, para ganadería, pues estos son paneles más específicos a utilizarse en dichos sectores, en dichos rubros. Eso no quita de que la empresa o la organización cuente con normativas ISO, ¿no? Que son normas básicamente aplicadas a temas de organización, ¿no? Como organización documentaria, tener una política, formatos, etcétera. Y la certificación de productos son específicamente hacia ensayos del producto, ¿no? Valida su resistencia, ¿no? Que los ensayos hayan sido catalogados de manera correcta para el STC, de esa manera, ¿ok? Luego el otro punto es la garantía, ¿no? La garantía que ofrece el fabricante. En este caso, una garantía de producto de 12 años y del garantía de operación 25 años. O sea, check, vemos que va cumpliendo, ¿no? ¿Cuál más era lo más importante? La potencia, tolerancia a potencia. Seguimos deslizándonos. Aún no visualizamos la tolerancia a potencia, ¿no? Y ya me estoy adelantando, pero antes de visualizar la tolerancia de potencia, quería tocar dos puntos, ¿ya? El primero, ¿por qué las fichas técnicas te entregan bajo un rango 430 a 455, ¿no? Siempre vamos visualizando de que este rango es muy visto en todas las fichas técnicas, es decir, por ejemplo, si voy acá a otra ficha técnica de Tiger, por ejemplo, del Ginkgo Solar, 525, 545, siempre un más menos, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, no sé si se recuerdan el video, para los que estuvieron presentes en el video, eh, esta fabricación de celdas es específicamente de un bloque, ¿no? De silicio, ¿no? O de distintos semiconductores que pueden transformarse en policristalino, que en este caso monocristalino netamente silicio. ¿Ok? El rango va adecuado porque dentro de la selección, ¿no? Cuando estas pasan a ser laminadas, ¿ya? Se recrea la lámina de la oblea y recuerdan que pasan primero por un ensayo de calidad, ¿no? Donde evalúan su textura y en función a ello empiezan eh, a seleccionarlas, ¿no? A clasificarlas, mejor dicho, ¿no? Entonces lo que nos trata de decir aquí es lo siguiente, que de ese bloque, lo que surgió de ese bloque finalmente entregó y generó paneles entre 430 y 455 watts de potencia, ¿ya? Entonces básicamente lo que nos trata de decir es que de ese bloque de fabricación pues surgieron justo ese rango de paneles que han permitido pues diversificarse en el mercado como tal. La otra característica mencionada es la forma de este panel. Recuerda que vimos que había categorías. Las normales son monocristalino, policristalino y silicio. Pero dentro de estas empezaron a surgir sus variaciones. Celda dividida, ¿no? Del tipo PER, ¿no? Del tipo Blade, ¿recuerdan? ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos visualizando es un panel específicamente que cumple con esas tres características. Monocristalino per se, es decir, que este panel, las celdas tienen una cinta reflectiva en la parte trasera, ¿no? Para aumentar su eficiencia, ¿no? Y aparte son de celdas divididas, half cell, ¿no? O sea, su tolerancia a la temperatura también se incrementa. Y el plus es que los diodos ya no tienen en la parte superior, sino en la parte del medio. Entonces también cumple del ser tipo Blade. Entonces ahí ya cumplimos con esos dos puntos que quería mencionar. Seguimos bajando, ¿ya? Seguimos bajando. Por eso que aquí lo menciona entre sus características. Mejor tolerancia a la sombra. ¿Por qué? Por el posicionamiento de sus diodos, ¿ya? Y la división también de sus celdas. Ahora, algunos compañeros también mencionaban, ¿qué pasa si este panel yo lo llevo, por ejemplo, a altura, lo llevo a un lugar de nieve, ¿no? Entonces hay que fijarnos mucho sobre la carga que puede soportar el vidrio templado. Recordemos que el panel, la cobertura en las celdas, muy aparte de estar encapsuladas, tienen una protección de vidrio templado, aproximadamente 3.2 milímetros de espesor, pero sin embargo también garantizan cierta composición en la presión a adecuarse. En este caso, para ese panel nos especifica de que la presión o la carga que puede aguantar tanto en nieve, ¿no? Como en viento, en velocidad de viento, son esas las que menciono aquí, 5.400 pascal, 3.600 pascal, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, luego viene, después de haberte descrito lo más importante en esa ficha técnica, ya viene la etapa
de cuál es el diseño de este panel. Entonces, como diseño, como ingeniería de diseño, te especifica cómo está conformado las medidas, ¿no? Las medidas del panel. Y acá te da una ilustración sobre la posición de los diodos, cable positivo y negativo, como tal. Y las curvas. Recuerdan que vimos que los paneles tienen dos factores que influyen sobre el comportamiento operacional. La radiación, ¿no? Una radiación que es directamente proporcional a los parámetros eléctricos, amperio, voltaje, potencia, es decir, a mayor radiación tengo mayor amperaje, mayor voltaje, mayor potencia, y a menor radiación tengo todo lo contrario. Pero también está el lado de la temperatura, ¿no? Que es inversamente proporcional con respecto al voltaje, en el cual a mayor temperatura yo tengo menor voltaje, ¿no? Menor potencia, pero a menor temperatura tengo todo lo contrario. Estas dos gráficas te las presenta. Cada gráfica es distinta según el tipo de panel. ¿Por qué? Porque estas obedecen a los coeficientes de temperatura por esos parámetros, que lo vamos a ver líneas abajo. ¿Ya? Luego te da dos presentaciones, las características de data eléctrica y de data mecánica. Y aquí mucho ojo. La data eléctrica te la sitúa en dos versiones. Versión uno a condiciones STC. ¿Recuerdan? Condiciones STC, Standard Test Condition, radiación 1000 watt metro cuadrado, masa de aire 1.5, temperatura de celda 25 cuadrados. El mundo ideal. O sea, el fabricante dice, miren, el mundo ideal, todo va chévere, bacán, el panel debería comportarse así. Pero ojo, segunda parte, segunda versión de la data eléctrica a condiciones NOT, ¿no? ¿A qué? A una temperatura de operación nominal del módulo. Y esa se encuentra en una radiación no de 1000, sino de 800 watt metro cuadrado, masa de aire también 1.5, y ya no hablamos de una temperatura de celda, sino de una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y una velocidad de viento de 1 metro por segundo. ¿Y qué pasa cuando la temperatura de celda es 20 grados centígrados? Disculpe, cuando la temperatura ambiente es 20 grados centígrados, significa que la temperatura de celda es mucho mayor, ¿no? Y se sitúa mucho en la realidad porque es una temperatura y velocidad de viento que mucho se utiliza en ensayos de laboratorio. ¿Qué me vende el panel en STC? Que son justo las condiciones por las cuales uno genera la compra. Te dice, ¿sabes qué? La potencia nominal entre 430 y 455 bajo estos ensayos, su voltaje, su corriente máxima, ¿no? Su voltaje en circuito abierto, corriente cortocircuito y la eficiencia de sus módulos. Claramente que en un mismo espacio, según la clasificación de celdas que han ido generando, pues eso va a ir aumentando su eficiencia en torno a la potencia establecida. 430, eficiencia de 19.5. Cuando llega a 455, que es una mejor calidad de celda seleccionada, eficiencia a 20.6%. Ojo, ¿ya? Luego te dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la temperatura de operación del panel? Entre menos 40 grados hasta 85 grados. Máximo voltaje del sistema, 1500 voltios, ¿no? Desempeño del módulo antifuego, tipo 1 o clase C. Luego aplicaciones, clase A, y la potencia, la tolerancia a potencia, ojo, esto es muy importante porque es uno de los criterios, positivo, de 0 a más 10 watts, ¿no? Es decir, que puede operar entre 430 o 440, o en el último caso, del extremo, 455 a 465, ¿ya? Por el lado mecánico, tipo de celda, monocristalino, forma de arreglo, te dice 144, pero es mentira, en realidad son de 72 dividido entre 2, half self, ¿no? Es decir, 72 celdas, pero como está dividido entre 2, 144. Las dimensiones, que ya te lo plantea en el diseño, te las expresa en número, tanto en milímetros como en pulgadas. El peso, la cobertura, básicamente vidrio templado, 3.2 milímetros. El marco, aluminio anodizado, ¿no? La caja de conexiones, IP68 y 3 diodos de bypass. El tamaño del cable, 4 milímetros cuadrados en versión IS o 12 AWG, ¿no? El grosor, el espesor del cable y el tamaño, ¿no? Del cable, cuánto es lo que mide, ¿no? 500 milímetros positivo y 350 milímetros negativo. El tipo de conector, MC4 o T4, como aquí le plantea, lo más comercial es que sean MC4, los conectores positivo-negativo, hembra-macho, ¿no?
y la forma de la acoplación de fabricación. Es decir, que en un pallet te vienen 27 de estos paneles y en un contenedor vienen aproximadamente 40 pallets o 594 piezas. ¿Ya? Y eso es lo que te especifica. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Denme un minuto que me está llamando una llamada urgente. Denme un minuto.
Esperemos unos minutos, estimados participantes. Bien, estimado, disculpen, justo tenía una llamada de planta, pero ya. Eh, Bien, estábamos especificando la parte de mecánica, ¿ok? Ok, de acuerdo. No se pierda el hilo, descuiden, está la grabación, así que se continúa. Básicamente, luego de haber explicado la parte de la data eléctrica, ¿no? La data mecánica en función a condiciones ideales, lo que pasa es que luego también te plantea la data eléctrica a condiciones no, que es lo que le mencionaba, condiciones más cercanas a la realidad, especificadas en ciertas zonas, porque no en todos llega a 800 watts metro cuadrado, ¿no? Pero esto es lo más cercano que puede llegar a pasar dentro de las zonas geográficas como tal. Entonces, si bien me ofrecen un panel de 430 a 455, realmente la operación va a 321 y 339. ¿No? Veamos aquí el margen, o sea, estamos hablando de 100 watts menos, simplemente por haber perdido 200 watts metros cuadrados de radiación, ¿no? De 1800 y la temperatura ambiente que va de 20, si llegamos a hacer el cálculo, estaría prox entre 50, ¿no? El doble de temperatura de celda. Entonces, por ende, recorremos que a mayor temperatura, la celda reduce su potencia y su voltaje, ¿no? Por eso es que vemos aquí una reducción, ¿ya? Entonces, estas condiciones son condiciones en las cuales cuando lleguemos a la parte matemática se deben corregir, ¿no? Específicamente, ¿para qué? Para llevarlo a un dato más cercano dentro del diseño e implementación. Porque lo que va a pasar es lo siguiente, si yo diseño en función a 430, cuando lo lleve en realidad no estaría a 430, estaría cerca de los 330 prox, ¿no? Y tendría o podría generar un déficit. Y el dimensionamiento va bajo un aspecto, ¿no? De poder generar la cobertura de demanda en meses de estrés, ¿no? Es decir, meses de invierno, ¿no? El peor mes posible de radiación, que es la condición ideal cuando uno dimensiona estos tipos de sistemas. Adicional a esto, te presenta cuáles son las características y los coeficientes de temperatura por cada uno de estos parámetros: potencia, voltaje y corriente de cortocircuito. Y como vemos, estos coeficientes de temperatura parten del hecho de 25 grados temperatura de celda en el mundo ideal, es decir, sobre 25 grados de temperatura de celda, ya por cada grado de centígrados incrementado se reduce en 0,35%. Y claramente cumple con la gráfica que ya habíamos visto en líneas arriba, ¿no? 25 grados el ideal, y mientras va subiendo la temperatura mi voltaje va reduciendo, y caso contrario, cuando la temperatura se reduce mi voltaje incrementa. Entonces, esto es lo que presenta básicamente un esquema de panel. En una ficha técnica, nosotros nos guiamos por las características mencionadas: potencia, tolerancia de potencia positiva, la eficiencia, las garantías, las normas, ¿no? Que sea Tier 1, ¿no? Básicamente ello. Y lo mismo se repite para estas otras guías, ¿no? Por ejemplo, entre las otras fichas, este ya es uno del tipo bifacial, por ejemplo. Aquí en primera cara ya nos presenta una tolerancia positiva de 0 a más menos 3%, ya no en watts, sino en porcentaje, y es algo no tan estandarizado en el hecho de representar esta potencia de tolerancia positiva. Por eso es que en la sesión anterior yo les mencionaba,
van a encontrar con tolerancia positiva en porcentaje y también en watts, ¿no? Ambos, pues, van a poder expresar lo que necesariamente queremos escuchar, que sea positivo, ¿no? Que vaya de un cero a un más algo y no un más menos, ¿ya? Las normas que cumple, que son las mismas, 61215, el 61730 y las de organización, las ISO. Tecnología bifacial, en este caso, recordemos que la tecnología bifacial cumple con estas características al momento de ejecutar su diseño, y ya la garantía, ya no hablamos de un 12 a 25 años, sino un 12 a 30 años. Y como ven, a diferencia de la data de Canadian, aquí sí nos expresa cómo es el desempeño de operación lineal desde el año 0 hasta el año 30, ¿no? Entonces va en el año 0 a 1 reducción de 2%, 98% de decir de operación, y desde el año 1 hasta el año 30, 84,95%. Es decir, que desde el año 0 hasta el año 30 se reduce un 15% aproximadamente. ¿Eso que nos garantiza? Que vaya un 0,45% de degradación anual en un bifacial, lo cual en un monofacial no sucede así. Se corta en el año 25, una reducción hasta un 15 aprox o 17%, ¿no? Y el factor, estamos hablando de un 0,56, 0,6% anual. Las mismas características, medidas y gráficas de condiciones de operación, ¿no? Temperatura y radiación, ¿ya? La data mecánica, cómo está configurado, ¿no? Y las especificaciones eléctricas. Y aquí te pone justo un comparativo en STC y en NOC, ¿no? En STC y en NOC. Ahí vemos cómo está detallado justo esa información, ¿ya? Igual la temperatura de operación, ¿no? El máximo voltaje que puede aguantar el sistema, ¿no? La configuración del sistema, el máximo voltaje también, corriente, disculpe, que puede aguantar, tolerancia de potencia, los coeficientes de temperatura, ¿no? Que vemos que son distintos a lo del anterior, y la temperatura de celda nominal, ¿no? Y el factor de reflexión. Ojo que en el caso de ser bifacial, estos recuerden que ganan potencia por la reflexión en la parte trasera porque no tienen una cubierta posterior, y en función a ese tipo de reflexión, pues su eficiencia aumenta. O sea, si finalmente en 572 tengo una eficiencia del 21%, aprovechando la cara posterior a un 5%, ya no es 21, sino es 22. Y si es a un 25% de reflectancia, a un 26,42%. ¿De qué depende esa cantidad de reflectancia? Del tipo de suelo, ¿no? Que puede existir. Usualmente, la reflectancia o el albedo va a cambiar si son condiciones, por ejemplo, de cemento, si es un lugar color blanco, si es nieve, si es césped, si es húmedo, si es desértico, ¿no? Entonces, en función a ello, depende la característica de ser bifacial, ¿no? Entonces, este panel tiene doble cara y son también half self, ¿no? Celda dividida, los diodos en la parte central, ¿no? Y per se, si no me equivoco, ¿ya? Y luego tenemos otras características también de una marca Longi, ¿no? Donde también especifica justo lo mismo, las mismas condiciones que ya vimos. Entonces, aquí se hace mucho más sencillo la identificación. Potencia de tolerancia positivo, ¿no? El tema de las normas, ¿no? Las IEC, UL, ¿no? Vemos algunas condiciones sobre la degradación, ¿no? Hasta el año 25. Aquí sí te plantea, mira cuánto se degrada hasta el año 25. Aproximadamente un 80. Bueno, acá te especifica este, lo que Longi ofrece. O sea, dentro de lo normal debería ser hasta un 80, que es el 20% que les indicaba, pero aquí gana un 4,10%. Es decir, que Longi aproximadamente está a un 15%, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Cruza. Justo este rojo es lo que gana Longi, supuestamente. Y de manera nominal, en degradación anual, 0,55%, ¿ya? Luego, muy similar, diseño, características mecánicas de operación, ¿no? Deme un minuto, por favor.
Uf, ya, disculpen, justo está un poco complicado el trabajo, unas paradas de planta, pero ya, dale. Ya, ok. Entonces, nuevamente te presento un cuadro comparativo, STC, NOC, potencias máximas, que vemos aquí justo esa diferenciación, ¿no? O sea, STC 420, pero en condición NOC 311. ¿Ya? Ahí hay una diferenciación por lo menos de 100 watts. Luego, lo normal es que estos paneles, ya que uno debe visualizar, como le especifiqué, es justo visualizar este coeficiente de temperatura. Si yo me voy, por ejemplo, al Canadian, ¿ya? Yo me voy al Canadian y digo, ok, me cumple con todo, ¿ya? Pero vamos a ver esos coeficientes. Coeficiente de temperatura 0,35. Es decir, que por cada grado centígrado que se incrementa la temperatura, me va a afectar o me va a descontar un 0,35 de mi potencia. Me voy aquí y aquí, por ejemplo, es un 0,37. Entonces, ¿qué me convendría a mí comprar? ¿0,37 como potencia o 0,35? O sea, prefiero que me reduzcan un 0,37 o un 0,35. ¿Ya? Entonces, justo esa diferenciación es la que deberíamos apuntar. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, yo podría comprar un Longi de 430 watts, ¿no? Que aquí está, ¿no? Y me da una eficiencia de 19,3%, pero me voy al Canadian y digo, ok, 430 también lo tengo, pero mi eficiencia es 19,5%. O sea, ya si empiezo a generar esa comparativa, ¿no? 19,3, 19,5, gano un 0,2% más, ¿ok? En el caso de Canadian. Y también que gano, pues, una mejor tolerancia en temperatura sobre la pérdida de mi potencia. ¿Correcto? Entonces, empiezo a justo a generar. O sea, ya no me baso, lo que quiero indicarles es que yo ya no me baso en un tema de, pucha, esta marca es la mejor porque tal persona me lo recomendó, sino que ustedes tienen que tener esa noción de cómo comparando con las características de la ficha técnica, yo me empiezo a interesar o generar esa comparativa sobre un producto versus otro. Más que recomendaciones, esencialmente. Yo les podría decir miles de marcas, pero ustedes deben generar el propio criterio, ¿no? Para poder diferenciar cuál es el panel de calidad que deseo adecuar a mi proyecto, ¿no? Otras condiciones también se establecerán. Podría ser una marca Solar, ¿no? Y empiezan nuevamente a visualizar justo ese tipo de información. Si la eficiencia es buena, si el coeficiente de temperatura es bueno, ¿no? Si la reducción con temperatura NOC también es buena. Por ejemplo, aquí me dice que es 318,5. Aquí, ¿cuánto reduce? A 321. O sea, básicamente yo me quedo con el Canadian, ¿no? Yo me quedo con el Canadian, ¿ya? Entonces, sí me entendieron la idea, porque aquí, hasta aquí ya terminaríamos lo que es parte de ficha técnica y cuando pasemos al software ya no vamos a tocar por si acaso nada de ficha técnica porque ya iríamos directo al grano, ¿ya? Este tema es interesante, ¿ya? Vamos entonces, si no hay consultas, uno, dos, tres, ya, no hay consultas, excelente, todo claro, ya. Vamos a la PPT y vamos a ir con los demás elementos. Me comentan si logran ver ahí lo del regulador recarga. Sí se visualiza la presentación, excelente. Continuando con el esquema, ¿no? De regulador recarga solar, ¿ya? Eh, Cuando hablamos del regulador, controlador, esencialmente, eh, hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este se utiliza para proteger a la batería, ¿ya? O sea, si es un sistema off-grid, donde yo contemplo un almacenamiento, pues básicamente ese almacenamiento tiene que ser protegido y en este caso se utiliza un controlador de carga como tal. Si es on-grid, donde solamente es conexión directa entre panel e inversor, no se utiliza un regulador porque no hay la existencia de una batería. Básicamente hay que centrarse.
en que la función principal del regulador es proteger a la batería en distintas maneras, contra la sobrecarga, contra las sobretensiones, evitar las descargas nocturnas de la batería sobre los generadores fotovoltaicos como tal. Y la configuración es que el panel entrega corriente alterna al regulador, ¿no? Tiene un diodo direccional, ¿no? No permite ya el retorno de esa energía. Pasa a la batería, la almacena, la batería lo devuelve al regulador para que ésta alimente al inversor y luego la carga, ¿no? Y el inversor transforma de corriente alterna, disculpe, de corriente continua a alterna, correcto. Pero esencialmente el regulador tiene sus sensores con respecto a la acumulación de la batería. Si está cargada, si le falta carga, ¿no? Todo ello. Si está en falla, entonces ahí va a informar justo ello. Los tipos de reguladores son dos. Hay dos tipos de reguladores que se utilizan en función a la potencia, podría decirse, a la potencia del diseño de los sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? Los PWM, modulación por anchura de pulsos, y los MPPTs, que es el seguidor de punto máxima potencia. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre un PWM y MPPT? Les podría indicar de que ambos tienen la misma funcionalidad, salvo una cosa: cuánta corriente le entregan a la batería. Esa es la única diferencia, ¿ya? Luego, la misma metodología operacional son muy similares. En el caso del PWM, para entender, son económicos y lo que trata del PWM es de proteger a la batería. Por lo tanto, ¿ya? El voltaje de la batería, ¿ya? La asemeja disculpe, el voltaje que entrega el panel a la batería la asemeja a la tensión que necesita la batería, ¿ya? Si el voltaje de la batería, disculpen, del panel me entrega, por ejemplo, 18 voltios y la batería tiene 12, requiere 12, hace una igualdad. Transforma y dice, ¿sabes qué? Te rectifico, no entras como 18, entras como 12. ¿Qué genera esto? Una pérdida en la carga de la batería respecto al sistema, pero esencialmente se minimiza porque es hacia instalaciones de baja potencia. O sea, no se siente, menores de 300 watts. ¿Ya? Entonces, la curva de operación de un PWM, por ejemplo, si está entre 12 y 14, ya, entre 11 y 14, disculpe, el rango de voltaje de la batería, pues básicamente lo que va a hacer es que el panel también va a operar, muy a pesar de que en ficha técnica vemos 18, 16, 17, la va a igualar a 11 y 14, y la corriente que requiere la batería va a ser la misma. En cambio, en el MPPT es de mayor costo, instalaciones medianas y tiene un 30% más de captación. ¿Por qué motivo? Porque ahora esa tensión la iguala, pero como busca siempre la máxima potencia, lo que genera es convertir y amplificar la corriente. Tiene como un optimizador, digamos así, un rectificador de corriente. En términos sencillos, este es el panel, ¿no? ¿Qué va a ser el panel? ¿Ya? Por ejemplo, pasa aquí al MPPT, al PWM y luego a la batería. ¿Ya? Ah, entonces, si el panel, por ejemplo, es de 18 voltios, ¿ya? Vamos a ver 18 voltios y pongámosle 7 amperios, ¿ya? Así pequeño nada más, ¿ya? ¿Qué va a pasar aquí? Que la batería, si es de 12 voltios, ¿ya? Es de 12 voltios, es un ejemplo, ¿ya? Lo que va a pasar es que el regulador va a decir, ok, tú necesitas 12 voltios y aquí va a entrar 18, no va a pasar 18, va a pasar 12 voltios, ¿ya? Pero va a pasar el mismo operaje, 7 amperios, ¿ya? Entonces, este, si yo multiplico esos 18, ¿ya? Si yo multiplico esos 18, vamos a multiplicar 18 por
18 por 7, ¿ya? 126 watts. Entonces lo que está ingresando ya no va a ser 126, sino va a ser 84 watts. En un PWM que generé esa pérdida de 126, ¿no? De 126, no, uy, esos números, ya, a 84, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un MPPT? Igual, el regulador también le dice entra 18, pero la batería necesita 12, también va a entrar 12, ¿ya? Ese es el segundo caso, ¿ya? Imaginemos que este sea un MPPT y esta sea la batería. Aquí también va a ingresar 12, pero la diferencia es que este va a tener un rectificador, un optimizador de corriente y le va a decir, ¿sabes qué? Va a entrar 12, pero yo leí que tu potencia es 126. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer seguimiento a esa máxima potencia. Entonces, ¿qué le falta a 12 para llegar a 126? Entonces, lo que va a hacer es generar una división y va a decir, ¿sabes qué? Tu corriente debe ser 10.5. Entonces, si bien va a ingresar 12, pero tu corriente no va a ser 7, sino va a ser 10.5, donde finalmente yo voy a hacer que ingrese como potencia tu 126. ¿Correcto? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia, esa es la diferencia entre un PWM y MPPT, ¿ya? Tienen ahí un circuito de optimización de corriente, ¿ya? ¿Cómo genera eso? Pues básicamente porque en su electrónica generan un seguimiento al punto máximo de potencia. Primero, cuando es que ingrese el voltaje, lee voltaje, pero a la vez lee potencia. ¿Para qué? Para que pueda impulsar corriente, ¿no? Para que pueda transformar, o sea, internamente tiene un convertidor de corriente continua a corriente continua. Eso es lo que tiene internamente. Corriente continua, acá, bueno, no lo plasme bien. Pero tiene un convertidor de corriente continua a corriente continua, ¿ya? Vamos a plasmarlo en simbolito mejor. Así y así. Eso es lo que hace. ¿Para qué? Para poder igualar, ¿ya? Para poder igualar el voltaje que está haciendo seguimiento, ¿correcto? Ese es en el caso del regulador, ¿no? La temática es sencilla: PWM para instalaciones menores a 300 watts y MPPT para instalaciones mayores. Como protege a la batería, en la forma de selección del MPPT o PWM, siempre debe ser en función al voltaje de la batería. O sea, si la batería es 12 voltios, yo debo buscar un MPPT de 12 voltios, ¿no? Si mi batería es de 24 voltios, tengo que buscar de 24. Si es un banco de 48, de 48. ¿Ya? Esa es la temática de selección del PWL y MPPT. La recomendación es simple: mayores de 300 watts, MPPT. Más que todo por el costo, porque no tendría sentido tener un sistema de 300 watts con un MPPT, cuando en realidad por los costos me podría generar sin retorno, ¿no? O la versión económica no sería agradable, ¿ya? Luego, esto ¿no? Permiten, y aquí, antes de pasar a un pequeño break de 5 minutos, proteger a la batería. ¿Cuál es la función de la batería? Almacenar energía, ¿ya? ¿A través de qué? De regulador, ¿ya? Para usarla cuando se necesite. ¿Cuál es su función? Almacenar la energía, proporcionar esta energía cuando sea necesaria y distribuirla de manera estable y adecuada. ¿Cuáles son esos valores de desempeño que uno, pues, básicamente busca en la ficha técnica? Su capacidad en ampere hora, ¿no? Su régimen de descarga, ¿no? Cuánto tiempo se descarga completamente. La profundidad de descarga, que eso se determina en función a los días de autonomía, ¿ya? Y la vida útil, ¿ya? Que puede ser en ciclos o en años. Y los tipos de baterías: estacionarias, gel, AGM, plomo ácido, ion litio, ¿no? Que son las más comerciales. Dentro de las baterías más eficientes, entre comillas, está la estacionaria, ¿no? Y la de ion litio, ¿no?
El resto, pues, en función a la carga y descarga que puedan tener, pues van acortando también su vida útil. ¿Ya? ¿Correcto? A ver, hay en algunas consultas, me indica Manuel. ¿Cuáles son las consultas? Si tuvieran ahí las consultas, por favor, porque creo que mientras vamos avanzando se van respondiendo automáticamente. Hay un montón de mensajes como para ir revisando. Igual, al finalizar, tenemos una ronda de preguntas. ¿Podría repetir cómo elegí entre uno y otro panel? Ya no puedo retroceder, es lo malo, porque si no pierdo la hilación. Ya. Sí, sugeriría en todo caso que puedan ver la repetición de la grabación este, para que puedan visualizar ahí la explicación de ello. ¿Sí, Paul? Manuel, si tienes las consultas y me las repites, sería genial, por favor. Si puedo explicar la diferencia entre los dos tipos de reguladores, justo lo acabo de explicar, por eso es que ya sería repetir dos veces hice un ejemplo, lo expliqué y luego hice un ejemplo nuevamente. E igual en la grabación yo creo que podría visualizar la explicación y si aún queda la duda, sí podríamos hacer la consulta a través de un correo, no hay problema. No puedo retroceder el chat porque son muchos mensajes, Manuel. Me demoraría mucho. No está claro el PWM y versus MPPT. Ya, no sé si alguien más aparte de Iván y Daniel no la tienen claro. Ya, bueno, Andrea dice, profesor, una consulta. En cuanto a los paneles en la temperatura ambiente, se evidenció que por lo general la temperatura ambiente es de 25 grados y en NOx suele ser 20 grados. En una ciudad donde la temperatura ambiente es de 27, ¿la eficiencia del panel disminuye? Sí. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué en la clase uno. Ya, Daniel dice, bueno, no se entendió, en el ronda de preguntas se resuelven las dudas, no está leyendo el chat. Como te indiqué, Manuel, si tú retrocedes el chat y me pasas las consultas, bacán, yo las leo, pero son muchísimas consultas. Para los reguladores PWM se requieren por cada panel solar mayor de 300 watts, ¿sí? Se requiere uno para cada panel solar mayor. No, es que el PWM no va tanto en función a la potencia del panel, sino a la tensión de la batería. ¿Ya? Si la batería pues requiere una de 12 voltios, será una de 12 voltios. Hubo muchas interrupciones con la llamada, pues repetir PWM y MPPT, pero ahí no hubo una interrupción. Fue solo en la... De acuerdo, vamos a repetir, ¿sí? Bueno, vamos a repetir, no hay problema, no hay problema. Más de uno requiere repetición. A ver, ya. Bueno, vamos a repetir. Ok. La principal diferencia entre un PWM y un MPPT, ambos generan la misma funcionalidad expresada en el slide anterior, como todo regulador. ¿Cuál es la función de todo regulador? Proteger la batería de acumuladores, ¿no? Contra la sobrecarga o la descarga profunda, ¿no? Contra las sobretensiones y evitar que se descarguen en la noche, ¿ya? Esa es la función de todo el regulador, indistintamente si es PWM o MPPT. Las características de un PWM y MPPT
van a ser diferenciadas a cómo éstas transforman, ¿ya? La corriente y tensión que proporciona el panel hacia la batería. ¿Por qué motivo? Porque primero va el panel, luego va el regulador pasa a la batería devuelve la energía al regulador y el regulador la manda hacia el inversor. Correcto. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí, aprovechando que está el dibujo, ¿ya? Si mi generador fotovoltaico, ya, si mi panel, ya es un ejemplo, si mi panel es de 18 voltios, ya, 18 voltios y 7 amperios, que es el ejemplo que estaba explicando, ya, y mi batería es de 12 voltios, ¿qué va a pasar si mi regulador es del tipo PWM? ¿Ya? Si es del tipo PWM, la electrónica misma le va a leer el voltaje a la batería y le va a decir, ¿sabes qué? Aquí no va a entrar 18, sino va a ingresar 12. Entonces, el ingreso que va a generar aquí el regulador va a ser de 12 voltios y 7 amperios. Es decir, que si yo lo veo en términos de potencia, ¿ya? Mi panel es de 126 watts, ¿ya? 126 watts. Pero lo que ingresa en mi batería no es 126, sino es 84 watts. ¿Ya? Eso es lo que pasa en un PWM. Caso contrario, si fuese un MPPT, no pasa eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el MPPT es primero leer la potencia del panel, que entrega el panel. Y va a decir, ¿sabes qué? Tú requieres 126 y por aquí va a tener que pasar 126. Siempre protegiendo la batería de su voltaje. ¿Ya? Para evitar la sobretensión. Si mi batería necesita 12 voltios, también el MPT le va a entregar 12 voltios, ¿ya? Pero como visualiza el voltaje 126, ya no va a ingresar un amperaje de 7 amperios, sino que a través de su convertidor de corriente continua a corriente continua, va a elevarlo a 10.5. Entonces, si está necesitando mi panel 126 watts, el MPPT también va a igualar a 126 watts. Eso es lo que genera. ¿Ya? Eso es. No sé si ahí ya se entendió, Luis, Daniel y no recuerdo el otro chico. Iván. Excelente, Jesús. Dice, vale decir que hay que aportar datos al regulador. Datos de... La configuración va dada en evitar sobretensiones. Tú le colocas el dato al regulador de la batería, que va en función a 11.4 y 14, no, y 13.8 si no me equivoco, para evitar, para que tenga un set point, ¿no? Luego, ok, comentarios, muy claro, entendido. Ok, bien. Ahora sí podemos pasar al tema de baterías, ¿de acuerdo? Ya, a ver, ya. Entonces, en este caso la batería viene después del regulador. Entonces, la batería cumple su función de almacenamiento. Todo lo que va a llegar al panel, si es que ya abasteció a la demanda, la batería es quien va a cubrir, ¿no? Va a cubrir la demanda ante un déficit, ¿no? Y para ello, mi capacidad de carga de la batería debe ser equivalente a la cantidad de días de autonomía que yo le voy a establecer. ¿Ya? Por eso que ahí va a haber una fórmula cuando uno calcula la capacidad en ampere horas, ¿no? Luego, el régimen de descarga especifica en cuántas horas se descarga toda la capacidad de mi batería, ¿no? La profundidad de descarga es qué porcentaje de batería yo especifico que se descargue y la vida útil, cuánto tiempo me va a durar.
¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es la capacidad, la profundidad de descarga y la vida útil. ¿Por qué? Porque estos tres tienen correlación. La capacidad versus profundidad de descarga y la capacidad versus vida útil. Muy aparte de que esta batería está correlacionada con la temperatura. La temperatura afecta básicamente a la mayoría de equipos del sistema fotovoltaico, ¿no? Y aquí sí es a mayor temperatura, si no me equivoco, la batería reduce su tiempo de vida, su vida útil, ¿no? Y a menor temperatura, pues sí la mantiene como tal. Dentro de los tipos de batería, mencionaba las que son estacionarias, las del tipo gel, ¿no? Las de plomo ácido, ¿no? La de AGM, y las de ion litio. Estas baterías, las más resaltantes o las más confiables, mejor dicho, son las del tipo estacionarias y las de ion litio. Las que no se surge el proceso de ecualización, que es básicamente el hecho de tener un banco de baterías, pero que no todas estén cargadas a un mismo nivel, sino que una está más cargada que otra, ¿no? Cuando uno va a ecualizar, por ejemplo, el sonido de un equipo, muy similar puede pasar en las baterías. Por ejemplo, en las baterías de AGM, las de gel y las de litio, no se deben ecualizar, por ejemplo, ¿no? Ya que estas pueden básicamente formarse gases, ¿no? En la parte del de la ecualización cuando lo realiza, ¿ya? Ahora, las baterías también llevan el producto de sulfatación, que eso también lo vamos a ver en la parte de mantenimiento, y específicamente esta será más en las de AGM y plomo ácido, como tal. Ahora, la forma de conexión de estas baterías es muy similar al caso de los paneles. ¿De qué manera? Una conexión en serie me va a permitir a mí incrementar el voltaje, ¿ya? Pero mantener la capacidad. Si son de 12 voltios, yo voy a tener 24 voltios, ¿ya? Si es una conexión en paralelo, yo mantengo el voltaje, pero aumento mi capacidad. Si son de 200 amperios cada una, voy a tener 400 amperios. Y si hablamos de una conexión serie paralelo, 24 voltios y 400 amperios. Incremento mi voltaje, incremento mi capacidad, ¿ya? Lo que se espera es, pues, maximizar siempre un banco de batería, ¿no? La mayoría de veces se forma serie paralelo, muy rara vez se forma solo paralelo, ¿no? Y siempre tratan de proponer entre conexiones serie o serie paralela, como tal, ¿ya? ¿Qué efecto surge la temperatura en las baterías? Primero en la vida útil y luego en la capacidad. Lo que es en la vida útil, básicamente a mayor temperatura, lo vemos aquí, se reduce mi vida útil. Y en el caso de la capacidad, a mayor temperatura, también se incrementa mi capacidad. Pero ojo, yo prefiero ganar capacidad o ganar vida útil, ¿no? Entonces, por eso es que siempre recomiendan que la batería debería estar en su temperatura nominal, que usualmente es 25 grados centígrados, ¿no? Por ello es que recomiendan que exista, este, ya, por ello es que recomiendan que exista una temperatura fija como aire acondicionado. La profundidad de descarga va en función a qué porcentaje de carga quiero mantener en mi banco de baterías, que también va alineada a los días de autonomía y a la cantidad de baterías que yo disponga. ¿Por qué? Porque se podría establecer lo siguiente. Si yo tengo una profundidad de descarga, ¿ya? Es decir, que mi banco de batería la quiero mantener que se descargue solo un 60%, ¿ya? De su 100% como tal, estoy generando que mi cantidad de ciclos de vida o número de años se reduzca.
Mientras más profundidad de descarga, es decir, si lo quiero descargar al 100, al 90, 80, 90%, mi número de vía se va a ir reduciendo, ¿ya? Pero si yo especifico, ¿sabes qué? Solo quiero que se descargue un 30%, un 20%, el ciclo de vida se reduce levemente, pero sí hay una reducción como tal. Pero ¿eso qué me condiciona? A que si yo tengo un banco de baterías, por ejemplo, tres baterías, ¿ya? Con una profundidad de descarga al 60%, yo podría tener solo dos baterías con una profundidad de descarga al 30%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente aquí pierdo más capacidad y pierdo vida útil, y aquí gano, disculpe, aquí gano más capacidad y pierdo vida útil, ¿ya? Pero aquí pasa todo lo contrario, ¿no? Aquí gano vida útil, pero pierdo capacidad. Entonces, hay que especificar justo eso. Un punto medio debería ser un 50%, 40%, pero también va en función de la cantidad de día de autonomía. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 2 días de autonomía, para generar la cobertura con un banco de baterías sería inmenso, ¿no? Y al final podría generar un sobrecosto, ¿no? Generar un sobrecosto. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta ahí está claro. Ya a ver, vamos a responder las preguntas, pero creo que ya las respondí. ¿Cuál es la profundidad de descarga recomendada para maximizar la vida útil de baterías? Entre 40 y 50%. ¿Qué quiere decir con ecualizar las baterías? Básicamente que todas estén en la misma condición de porcentaje de descarga. ¿El fabricante indica la máxima DOD? Sí lo indica en ficha técnica. Ya, ¿cómo determinó el porcentaje de descarga? No la determiné, está en ficha técnica, está en este ejemplo nada más. ¿Las descargas se hacen cuando se alimentan a los artefactos de una casa? Sí. Sí, específicamente ahí empiezan las cargas y descargas, ¿no? Dependiendo también del porcentaje que tú configures, ¿no? Si quieres que se descargue solo un 30%, ahí va a empezar su ciclo, ¿no? Cantidad de ciclos. Un ciclo es carga y descarga, ojo, un ciclo es carga y descarga, ¿ya? No sé si está ahí todo claro. La potencia indicada es la potencia pico, no sé de qué potencia, tal vez si me aclaras un poco más, Daniel, por favor. Aquí no hemos mencionado potencia. Bien, inversores. No sé si les parece unos 5 minutos de break y luego pasamos a los inversores. Unos 5 minutos de break, por favor. Ya. Son las 8:14, regresamos 8:20. Ya, de acuerdo, gracias. Ahí solo para responderte nada más, Daniel, antes del break, la potencia pico que dice watt pico, eso lo expliqué en la clase 1 y es la máxima potencia, es la potencia pico. Por eso es que te venden como watt pico porque es la potencia pico ideal en condiciones STC, a lo cual no necesariamente llega el panel porque puede darse en condiciones tipo NOC que son más realistas. Eso es lo que te puedo comentar, gracias.
Bien, buenas noches, vamos a iniciar, ¿ya? Bueno, ahí Juan nos comenta, en caso del mantenimiento de un banco de baterías, al poner una batería nueva y mantener las otras, ¿genera algún tipo de problema para las baterías antiguas? Sí, justo genera el problema de ecualización, porque vas a tener baterías que tienen un porcentaje de descargo de la capacidad en función a su ciclo de vida, es decir, que van a estar más desgastadas. Es como cuando cargas tu celular, ¿no? O la batería de tu laptop, por ejemplo, ¿no? Mientras más tiempo la llevas a cargar, pues más rápido se desgasta y empieza a perder también utilidad en el almacenamiento. Entonces, al tener una batería nueva y otras antiguas, pues vas a generar que algunas se carguen y otras no se carguen tanto. Entonces empieza ahí el problema de ecualización. A una descarga del 50% se le puede entender como un ciclo de descarga. Si lo configuras como una profundidad de descarga del 50%, sí, sería una carga de descarga. ¿Un panel bifacial tiene celdas en la parte posterior y en la frontal? Sí. No es que tenga celda, disculpe, en la parte posterior y frontal. Lo que pasa es que en la parte posterior no tiene cubierta, pero utiliza el mismo principio de tener solo una celda encapsulante con doble vidrio templado. ¿Ya? ¿Listo? Esas son las respuestas a las preguntas. Vamos con el inversor, ¿ya? El inversor justo es ese cuarto artefacto, ¿no? De los componentes del sistema fotovoltaico, en la cual va a transformar esa corriente continua del sistema a corriente alterna, ¿ya? Y para ello hay tipos de inversores. Según el sistema, inversores para sistemas aislados y sistemas conectados a la red. Ingeniero, ¿en qué se diferencia? Pues básicamente los sistemas para sistemas aislados, autónomos, off-grid, ¿ya? Estas tienen una electrónica básica porque el flujo de energía es simplemente del inversor hacia las cargas, pero en cambio de un inversor para sistemas conectados a la red, se tiene que configurar en la electrónica para poder recibir carga externa y evitar que ésta se sobreponga hacia el panel como retorno, ¿no? Es decir, que esta se adecua también inclusive con un tablero de transferencia para poder utilizar tanto el del energía del panel o energía de la red, que es en el caso de los hogares, ¿no? Para ello se configura un inversor con una electrónica un poco más compleja que va a servir justo para ello. También para, según la onda de salida, los inversores pueden ser senoidal, cuadrada, semisenoidal. Lo más usual es que sean del tipo inversor senoidal, ¿no? Para evitar las perturbaciones eléctricas, en tanto en sistemas autónomos como sistemas conectados a la red. En el caso de sistemas autónomos, sí, usualmente como no tienen una guía del comportamiento de la red, pues estas, a pesar de que la onda buscada en inversor sea senoidal, configuran a una etapa semisenoidal porque en el caso de los sistemas conectados a la red, pues la forma de la red mantiene una tensión, una corriente y una frecuencia, lo cual el inversor también la puede copiar. Pero en el caso de los sistemas autónomos no es tanto de esa manera. Entonces, como no hay un donde copiar, se adecua a lo que requiere las cargas y por lo tanto la onda semisenoidal no es tan precisa como tal, ¿no? Ahí lo vemos. Entonces ahí vemos los inversores para sistemas aislados. Esencialmente transforma corriente continua a corriente alterna, ¿no? El equipo trata también de proporcionar cierta calidad de energía, ¿no? Dentro de ello hablamos evitar las perturbaciones eléctricas, caer de tensión, ¿no? Minimizar los armónicos, ¿no? Todo ello. Y parte también de un control y seguimiento a la operación del sistema. ¿Qué características técnicas debo visualizar en un inversor? Básicamente la tensión, la potencia, la capacidad de sobrecarga, la tensión de arranque, la tensión en máxima de MPPT y la tensión mínima de MPPT. ¿Por qué motivo? Porque al ingreso del inversor, esta se ubica en cuánta tensión requiere el inversor para poder arrancar y empezar a vertir esa energía al sistema, ¿no? A la demanda. Entonces, al cubrir esa energía mínima, ¿no? El inversor ya inicia a poder proporcionar justo esa energía requerida y por ende la formación de paneles previo al inversor
tiene que estar dada por cantidad de series. ¿Por qué? Porque el voltaje entregado por la cantidad de series debería ser dentro del voltaje mínimo o tensión de entrada de arranque solicitado por el inversor. Luego, la corriente máxima de entrada usualmente va por los 10 amperios, pero hay inversores que tienen múltiples entradas. Entonces puede conectar, cuando se refiere a múltiples entradas, es que si una formación de fila de paneles, por ejemplo, 5 paneles que estén formados en serie, te dan 10 amperios, esa es una entrada, y si hay otra fila más, ahí hablamos de una doble entrada. Entonces, la formación, el ingreso de varias filas a un inversor, eh, hablamos de un inversor del tipo múltiple, ¿no? Múltiples entradas en MPPT. Usualmente son 2, 3 entradas, ¿no? Que podría proporcionar. La eficiencia básicamente es la relación justo de potencia entrada y de salida, ¿no? Y su valor va a depender básicamente de las condiciones del mismo, ¿ya? Ahora, este es en el caso de las características que uno tiene que visualizar en ficha técnica. Cuando es un inversor aislado de la red, la tensión nominal debería ser muy similar a la tensión de eh, la batería, 12 voltios, transformada a 220, ¿no? Al voltaje que requiere también la carga, ¿no? O 230 o 110 según el país, ¿no? Y la potencia de cobertura debería ser la misma cantidad de potencia de todas las cargas distribuidas. Si la sumatoria de mi potencia de cargas por el factor de simultaneidad, digamos así, que todas estén encendidas a un 80%, de 10 a un 80%, me suman 1000, entonces yo tengo que tener un inversor de 1000, con una tensión nominal de 12, o de la tensión especificada por el banco de baterías, que esta luego va a ser transformada a corriente alterna 220, 230, 110, ¿correcto? Inversores de onda cuadrada, bueno, aquí es simplemente a modo de teoría, no es que sea aplicable, pero básicamente las características son de poco control de voltaje de salida, capacidad de sobretensión limitada, distorsión armónica considerable. Las aplicaciones generadas es básicamente a pequeñas cargas con calentamiento con resistencias, aparatos electrónicos pequeños, focos incandescentes, y las desventajas es que pueden llegar a quemar motores de ciertos equipos y no se usan en sistemas residenciales. En el caso de inversores de onda semisenoidal, las características es que manejan grandes sobretensiones, hay menos distorsión armónica y las aplicaciones van para motores, luces, televisores, radios, etc. En el otro foco, las desventajas es que en ciertos equipos electrónicos puede sacar el ruido del inversor y en el caso de relojes o microondas, trabajan con marcadores de tiempo digitales, pueden trabajar más rápido o más lento, ¿ya? Y no es recomendable para cargar baterías de equipos inalámbricos. Luego, para los inversores de onda senoidal como tal, ahí ya se propicia que los inversores manejen grandes sobretensiones y puedan arrancar muchos tipos de motores fácilmente. Existe poca distorsión armónica, por lo que pueden operar aún los más sensibles dispositivos electrónicos. Cuando hablamos de la distorsión armónica que podría generar el inversor, estamos hablando del orden de quinta, ¿no? De séptima y en algunos casos de la onceava, ¿ya? Pero va a depender. Usualmente la senoidal estamos hablando del orden de quinta, o disculpen, de tercera, ¿ya? Las aplicaciones, aparatos electrónicos sensibles que necesitan una forma de onda de alta calidad, sistemas conectados a red, y la de ventajas es básicamente el costo y que el equipo es más delicado, ¿correcto? Pero muy a la existencia de inversores off-grid, on-grid, cuadrada, semisenoidal, senoidal, también hay de la clasificación según la configuración del sistema. Entonces, estos inversores específicamente van a ser del tres tipos en función a su tamaño. Inversores centrales específicamente se disponen a un único inversor para toda una instalación completa, ¿ya? Y esto estamos hablando de inversores grandes del tipo trifásico y de alta potencia. Cuando ya hablamos de inversores modulares o string inverter, estos se sitúan hacia
cantidad de filas de arreglos, que puede ser entre potencias entre 1 a 60 kW, ¿no? Pero hablamos de una agrupación no de toda la instalación completa de la planta solar, sino esa instalación divide entre 5 o entre 10, dependiendo de la cantidad de filas que quiera abarcar un inversor, ¿no? Y ya algo más específico, ¿no? Por cada panel, ya hablamos de los inversores integrados o los microinversores, ¿no? Donde éstas se sitúan en la parte posterior de cada módulo, ¿ya? Y transforman la corriente continua de ese módulo a corriente alterna, ¿no? Entonces esa configuración es mucho más directa porque es por cada uno de los módulos, ya no hablamos de filas ni de un totalizado, sino por cada uno de ellos, ¿ya? Dentro del mercado actual de inversores, ya, básicamente lo que son los string inverters son los que ocupan un 65% aprox del mercado, ¿no? En la entrega de energía, y luego le lleva los inversores centrales, un 34%. Por último están los microinversores, que recientemente es una tecnología más reciente, ¿no? Si bien son de altos costos y la eficiencia abarca entre 90 y 97%, pues estas se adecúan más hacia sistemas pequeños, de menor cantidad de módulos, básicamente por el costo. Si nosotros quisiéramos hacer un versus, es decir, inversor central versus microinversor, tendríamos lo siguiente, ¿ya? Evaluando sus ventajas y desventajas, tenemos lo que indica aquí. Dentro de las ventajas, en un inversor central, tenemos alta eficiencia, un largo historial en el mercado, un menor costo y un mantenimiento sencillo. ¿Por qué? Porque es un único inversor general. Sin embargo, dentro de las desventajas, la instalación es más complicada que los microinversores, ¿ya? Monitorea la energía del sistema y por su tamaño requiere un espacio grande, amplio. Y a la vez, por el mismo tamaño, debido al alto voltaje, requieren siempre medidas de precaución, ¿ya? Ahora, en el caso del microinversor, pasa todo lo contrario. Son de menor tamaño, la instalación es mucho más sencilla, son silenciosos y la gran ventaja es que el monitoreo se da por cada módulo, no del sistema como en el caso de inversor central. Es decir, el inversor central tiene 600 paneles, 800 paneles y mira sobre todos, el total. Pero el microinversor por cada uno de esos paneles. ¿Y esto con qué funcionalidad? Para poder maximizar esa energía entregada por cada uno de ellos, lo cual permite también una mayor confiabilidad y seguridad. En el caso de las desventajas del microinversor es que el coste es elevado y al ubicarse en la parte posterior del panel puede generar o presentar también problemas a muy altas temperaturas. Básicamente, ¿por qué? Por la misma configuración de la electrónica del microinversor puesta sobrecalentarse como tal y perder justo esa parte de maximización de energía. No sé si hasta ahí hay alguna duda o consulta, creo que ahí hubo varias, una de ellas. A ver, dice, ¿hay inversores híbridos? Sí, pero no lo estamos tocando dentro de este aspecto porque son más una configuración mixta entre, eso lo tocamos en la clase 1, ¿ya? Una configuración mixta de déficit en la red con déficit del sistema. ¿De qué orden son los armónicos? Ya lo indiqué. El MPT del inversor es el mismo funcionamiento que el MPT regulador. Sí, correcto. Lee primero la potencia. De las potencias de la carga de una casa, sí lo expliqué ahí, a lo de Juan. Hay inversores, baterías, ahora hasta de Tesla. Inversor, lo que he escuchado es inversor controlador. Inversor batería, podría averiguar. No, no tengo ningún ejemplo. ¿Cómo funcionan las con relación al app de control de carga? Ok, eso voy a explicar, Mónica, de un momento. Ya, eso voy a explicar justo ahora. Ya. Por ejemplo, esta es la forma de operación del inversor central versus microinversor. Por cada string, en la primera sección de un inversor central, entregan corriente continua, hay una caja combinadora, el totalizado de corriente continua, el inversor y la resultante corriente alterna. En el caso de los microinversores, se evita ese detalle
y de corriente continua pasa indirectamente a corriente alterna, donde por la caja combinadora pasa a corriente alterna y continúa su desliz a corriente alterna. ¿Qué sucede internamente? Yo visualizo un inversor central sobre la cantidad total de inversores y si una de ellas, al estar conectados todos en serie, una de ellas está en sombra, prácticamente aquí todo esto me va a afectar a mí un 50%, de comillas. ¿Por qué? Porque mi conexión en serie va aquí, ¿no? Conexión en serie, aquí la resultante. Pero ¿qué pasa con un microinversor? Como esto se ubica en la parte posterior del panel, lo que va a pasar es que mi resultante del cableado es a partir de aquí, ¿no? Del microinversor. Y si todas las voy a conectar en serie, va a ser a partir del resultante de ese microinversor. Y finalmente, quien se ve afectado por la sombra solo es este único panel, porque el resto simplemente después del microinversor se llega a hacer la conexión en serie. ¿Qué genera esto? Una mejor optimización con respecto al aprovechamiento de la energía. Porque básicamente mi monitoreo detecta que este único panel es quien se ve afectado por las sombras y en el caso del string inverter, por la conexión total, todos los paneles se ven afectados por las sombras. Como tal. Sí, eso es más que todo la funcionalidad. Luego otra comparativa, ¿ya? Otra comparativa aquí entre producción entre inversor central y microinversores. Si el sistema se establece diversos factores que involucra a la pérdida de producción, ¿no? Por ejemplo, aquí nubosidad, este sí está operando al 100, aquí vemos que hay scratch, delaminado, polvo, también funciona al 100. En promedio, porque todas están conectadas en serie, va a trabajar el sistema a un 50%, ¿no? Al menor. En cambio, en un microinversor, por cada una de ellas que obtenga su resultante, va a sumarse un promedio y la operación va a un 84,2%. Entonces aquí la maximización de energía va sobre la resultante del microinversor y aquí sobre el panel más débil, ¿correcto? Ese es más que todo en síntesis la operatividad entre inversor central y microinversor, ¿ya? La idea es que estos microinversores sean conectados a un sistema pequeño, no es tan conveniente a sistemas grandes, por ejemplo, a sistemas de 1 mega o de 500 kilowatts, ¿no? A lo mucho podría llegar a uno de 5 o 10 kilowatts. ¿Por qué? Por el costo, ¿no? Por el costo de estos microinversores. Entonces igual ahí vemos la configuración, inversor central, inversor de string y del microinversor, ¿sí? Aquí vamos a mencionar nada más algunos dispositivos de protección. En lo que es operación y mantenimiento ya evaluaremos y ahondaremos más en cada uno de ellos. Pero sí o sí los sistemas tienen que tener un sistema de protección tanto por el lado de corriente continua como por el lado de corriente alterna, ¿ya? Dentro del lado de corriente continua, fusibles, seccionadores de C, DPS, ¿no? Por el lado de corriente alterna, interruptores termomagnéticos, ¿no? La forma o configuración de este dispositivo de protección, primero del panel hacia el inversor, vemos diodo de bloqueo, seccionador, fusibles y luego cableado hacia el inversor. Dentro de la caja de conexiones, la configuración de esta manera, ¿ya? Fusibles por ambos lados, por el lado de negativo, por el lado positivo. Cuando ya hablamos del inversor hasta el medidor, ya hablamos de tener un interruptor general, principal, un disyuntor diferencial, un interruptor termomagnético o breaker, ¿no? Hacia el medidor o contador, ¿ya? Contador, ¿ya? En el caso del cableado, esto también lo vamos a ahondar más en la parte de mantenimiento, pero el cableado es un cableado especial, un cableado para energía solar, en la cual mantienen ciertas resistencias a la intemperie, a las bajas y altas temperaturas, a la misma temperatura nominal de operación hasta 120 grados centígrados,
y la resistencia que poseen tanto al desgaste, tracción, doblamiento, son mucho mayores a otro tipo de cableados, ¿ya? En este caso, el cableado siempre surge bajo normativa, ¿no? Normativa UNE. No recuerdo bien el número, pero aún de a poder encontrar o trazar justo todos estos tipos de ensayos, resistencia mecánica, la intemperie y a cortocircuito, ¿ya? De esta manera, el desarrollo de la conexión va desde los cables positivo y negativo que entregan los paneles, como tal, con sus conectores MC cuadro, ¿no? Y estos conectores MC cuadro enganchan, ¿no? Con otros conectores MC cuadro, ya sea del mismo cableado o de la misma configuración que vayamos a generar la conexión serie paralelo. Y luego, el trazamiento del cableado como tal es a través de estos cableados solar. Ya, en corriente continua. Ya después, corriente alterna, si surge el cableado que uno puede tomar en cuenta en una instalación domiciliaria, ¿no? En el caso de ya el medidor, por el lado del medidor, hay dos circunstancias, ¿no? Un medidor unidireccional, ¿no? Que es lo que usualmente utilizan en casa cuando hacen la lectura de la red hacia la casa y colocan luego otro medidor de la casa hacia la red cuando es la entrega de energía en una etapa de generación distribuida, pero en algunos casos también de acuerdo al tipo de modelo negocio, porque hablamos de un net metering y un net billing, ya o también utilizan un medidor bidireccional, en el cual es un único medidor que genera la lectura tanto de entrada y salida, ¿no? Y mide esa energía consumida y también la que se suministra hacia la red, que es muy similar a las tradicionales, solo que permite el movimiento en dos direcciones, como consumo y suministro, ¿ya? Solo para que lo tomen en conocimiento. Dentro del dimensionamiento, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, para la parte de las fórmulas, yo creo que ahí va a quedar más claro cómo se menciona tanto el panel, las baterías, el controlador, el inversor, el cableado, ¿no? Y qué condiciones deben cruzarse en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a una etapa de preguntas, son unos 5 minutos de preguntas para poder expresar aquí, creo que ya he ido respondiendo algunas. Ya, sí. Ya bueno, lo de Mónica me quedé, ya la respondí, pero fue una consulta y cómo hacemos para saber cómo elegir las protecciones de conectores, eso ya lo veríamos en la sección de mantenimiento, que usualmente se surgen las normativas de país, que va, en el caso de fusibles, por ejemplo, es 1,25 veces la corriente de cortocircuito, ¿no? Por eso es que le decía, lo que es corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto son dos parámetros que se utilizan para el desarrollo de la implementación de protecciones eléctricas, ¿ya? Y en el caso del cableado es en función al tramo. ¿Por qué? Porque una corriente es distinta del panel hacia el regulador, que el regulador a las baterías, de las baterías hacia el inversor, ¿no? Del regulador hacia el inversor. Cada panel solar tiene un microinversor dependiendo de tu proyecto, ¿no? Dependiendo del proyecto va a implementarse. ¿Ya? ¿Y cómo conectas microinversores a un sistema trifásico? Lo ideal es que no lo conectes porque sería muy costoso, ¿no? Y la configuración me parece que no es la adecuada. Se va a tocar el tema de cómo escoger el EPS y las protecciones. Sí, sí lo vamos a mencionar. ¿Ya? El medidor bidireccional, si tiene algunos nombres, estos cables solares, específicamente lo puedes encontrar como cables solares, de verdad, no es que tenga otro nombre adicional. Pregunta, ¿cómo el medidor bidireccional se puede entregar energía de la red y consumir también de la red al mismo tiempo? Es que esa es la intención, ¿no? De poder entregar a la red y de la red recibir, dependiendo de cómo esté el déficit, ¿no? Porque puede ser que por un instante estés suministrando con el panel solar, abasteciendo a la demanda, pasa una nube grande y ¿qué te toca? Pues que suministre la red, ¿no? Termina de pasar la nube y otra vez ingresas con el panel. Y para ello se ayuda mucho con un tablero de transferencia. Bueno, creo que ahí.
Hay un paquete de diodos en la espalda para explicación. Bueno, el tema de los diodos yo lo expliqué en la primera clase. Sugeriría que vean los videos. No sé. Los inversores con dos o tres entradas MPT son un intermedio entre microinversor y una central. Ahí hablamos de los string inverter. Ya. Dije, los videos los están colocando en WhatsApp. Ahí sí sugeriría esa pregunta tal vez para el equipo del instituto. ¿Sí? Eso sí, entendería que estaban cargándolo a un OneDrive, ¿no? A un Drive. Ya, luego dice, ingeniero, ¿existen inversores bifásicos y trifásicos? Los más usual son los monofásicos y los trifásicos. ¿Ya? Milton dice, ¿cuál es inversor híbrido? Eso lo expliqué en la clase uno, pero específicamente es un inversor que permite la entrada de corriente continua y alterna para poder arrojar corriente alterna. En la corriente continua, todo el sistema fotovoltaico más la batería, y en la corriente alterna, un grupo generador electrónico, un grupo electrógeno, disculpe, ¿no? Y entrega corriente alterna en ambos casos. Esa es la funcionalidad de un inversor híbrido. ¿Ya? No sé si hay más consultas. Ya, dice, existen inversores con salida monofásica, trifilar. A ver, trifilar, entiendo que son los tres hilos, fase, neutro y tierra, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí hay de ese tipo, sí hay de ese tipo. Ahora, marcas, me parece que estas son para conexiones residenciales, ¿no? Pequeñas. Marcas sí, yo sugiero no mencionarlo durante sesiones de clase. Profe, no entendí la parte de conexión cuando los inversores tienen dos o tres entradas. Eso es por string inverter. Ya, el inversor híbrido es para on-grid. Sí, específicamente sí es para el on-grid, porque también recibe de la red. Va de la mano a que la red sea una red inestable, por ejemplo, que surjan diversos apagones, ¿no? Pero que sí exista una estructura de red, ¿no? Ahí ya hablamos de un inversor híbrido. ¿Ya? Ya pasaron los 5 minutos. No sé si hay algún comentario más. Si no, pasamos a el desarrollo de preguntas. ¿Ya? Vamos a desarrollar estas 6 preguntas con alternativas. Si me ayudan ustedes respondiendo la pregunta correcta por chat, los agradecería un montón. Va el punto uno. Uno de los elementos que diferencia los sistemas fotovoltaicos off-grid de los sistemas fotovoltaicos on-grid, ¿cuál es? El inversor central, regulador o panel solar, ¿no? La pregunta 2, la misión del regulador en una instalación es regular los paneles solares, proporcionar una tensión alterna o cargar las baterías y proteger su descarga. El punto 3 es considerado la tecnología más eficiente en el mercado de los paneles. Monocristalino per se, half self, ¿no? O de celda dividida, polocristalino per se, half self, o monocristalino solo per se. ¿Ya? Ahí agradecería porfa sus respuestas. Damos un minuto. ¿Ya? Entonces, el primero, el regulador, claramente es la diferencia entre off-grid y on-grid. El segundo,
es la misión del regulador en una instalación, cargar la batería y proteger su descarga. Y el tercero, lo que es el monocristalino per se de celda I, ese es el top. ¿Ok? Bien, yo creo que ahí la mayoría ha aceptado con la respuesta. 4. ¿Ya? Vamos con las últimas tres. Si deseamos aumentar la eficiencia de varios, disculpen, si deseamos aumentar la potencia de varios paneles, hacemos la siguiente configuración. Ojo, ¿ya? Solo colocamos en serie, solo se coloca en paralelo o en paralelo serie. ¿Ya? Responder. En el punto 5 es una ventaja de los microinversores. Ojo, microinversores. De fácil instalación y mantenimiento, es costoso, necesita un área grande para su instalación. Hablamos de ventaja. Y el último, que es súper sencillo, no es un dispositivo de protección. Fusibles, toma corriente, puesta a tierra. ¿Ya? Vemos las respuestas, un minuto. Excelente, yo creo que hay varios están aceptando con las respuestas. La 4 es la C, la 5 es la A y la 6 es la B. Correcto. Bien. Bueno, ese es durante la sesión del día de hoy, ya que querías compartirles. Ahí las disculpas de caso por los inconvenientes con algunas llamadas, pero el desarrollo de la sesión pues ha cumplido con el objetivo de poder básicamente conocer los elementos de un sistema fotovoltaico, entender sus características, ¿ya? Y con ello vamos a poder desarrollar ya el día miércoles ya el desarrollo de la simulación. Como indiqué, primero vamos a utilizar una plantilla Excel y luego de esa plantilla Excel lo vamos a llevar a el análisis en PVCs. ¿Por qué motivo? Porque es necesario que ustedes conozcan por detrás cuál es la ecuación que me permite a mí calcular ese dimensionamiento. Yo podré ir simplemente con la simulación, pero van a surgir muchas preguntas, decir, oye, ¿cómo es que calcula esto, lo otro? Pero es necesario que ustedes conozcan las fórmulas por detrás. Entonces, primero hay que saber sumar para luego multiplicar. ¿Conforme? ¿Ya? Entonces, estas sesiones van a ser compartidas, lo que son las PPTs, las fichas técnicas, las normas. Ahí el instituto le va a compartir toda la información necesaria. Y es todo conmigo con respecto al día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el día miércoles en el mismo horario. Gracias. Buenas noches.